San Sebastián Mártir viene a compartirnos pues este contenido, ¿verdad? De la palabra de Dios ahorita en el mes de septiembre. Antes de pasar con el Padre, recordarles, ¿verdad? Que nos quedan octubre y noviembre, ¿verdad? Con el Padre Irlán Joaquín de nuestra comunidad y el Padre José Joaquín de la parroquia de Desamparados, ¿verdad? Entonces, recordarles, y en diciembre, pues la cenita navideña, ¿verdad? Evelincita está ahí también con los que querían los certificados y los folletitos, ahí está Evelincita, ahí se pueden ir abonando pues súper bien. Los dejo con el Padre Cristian, agradecido primero con el Padre Cristian, que siempre tuvo la apertura, apenas le preguntamos de venir a compartir con nuestra parroquia. Padre, le comento un poquito, aquí hay parroquianos de la comunidad, pero también gente de afuera. El único deseo, pues, es acercarnos a Jesús a través de su palabra. Así que, bienvenido, está en su casa. Para servirles. Bueno, dicen que el que canta ora dos veces, entonces vamos a iniciar con un pequeño cantito. Si alguien lo conoce, pues también puede seguirlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En tus palabras, Señor, medito, de día y noche con gran fervor, que tu mensaje llegue a nosotros en el silencio de esta oración. Con tus palabras, Señor, marchamos, siempre seguros de no caer, porque tú eres luz y camino de los que a oscuras queremos ver. Sí, Señor, tus palabras son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Regálanos tu Espíritu Santo, que nos dé el don del entendimiento para poder captar tu mensaje de amor y que este ratito de reflexión vaya enriqueciendo nuestros corazones. A ti la gloria, la alabanza, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bien, gente. Para poder iniciar el tema de hoy, que me lo pidieron y con mucho cariño, pues vengo a compartirlo con ustedes sobre lo que fue el canon de la Sagrada Escritura, el canon bíblico. Vamos antes a plantearnos una preguntita que yo creo que es de capital importancia. ¿Será que nosotros, como fe cristiana y más concretamente como fe católica, somos o nos podemos considerar una religión de libro? ¿Quiénes que no y quiénes que sí? Levante la mano los que dicen que no. ¿Ok? Los que dicen que sí. ¿No sabe, no responde? Creo que ganaron los pancistas. Ciertamente esta pregunta es muy importante porque a veces podemos recibir alguna crítica, por ejemplo, de nuestros queridos hermanos evangélicos, en el sentido de que pareciera que nosotros no le damos como la importancia que se le da en esos otros grupos a algo como la Biblia, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros nos preguntan si somos una religión de libro, como en parte podríamos considerar la religión judía o podríamos considerar al Islam con el Corán, efectivamente vemos que ellos son una religión basada en un libro. Todavía podríamos decir que la fe cristiana evangélica en algunas de sus ramas, no en todas, pero en algunas de sus ramas, sobre todo en lo que llamamos fundamentalismo, efectivamente podríamos decir que son una religión de libro. Para ellos, lo central, ¿verdad?, es naturalmente la gracia de Dios, es Cristo, y Cristo solo lo podemos conseguir en la Biblia, de manera que entonces la Biblia es la conexión auténtica, única y real con Cristo, con la revelación y con la gracia de Dios y con el Espíritu Santo. Entonces, esa es la lógica que ellos manejan para asegurar esto. Nosotros tenemos, en cambio, la fe en Jesucristo. Nuestra fe no es en algo, nuestra fe es en alguien. Ahora bien, ¿cuál podría ser el valor que le damos a ese libro, a la Biblia, dentro de nuestra fe cristiana? Habría un montón
de aspectos que decir. Desde el momento, por ejemplo, en que nosotros la palabra, qué sé yo, no es que tanto la estudiamos, es que la celebramos, ¿verdad? Vean ustedes que prácticamente Scott Hahn siempre lo decía, a él le impresionó, siendo él protestante por formación, doctor en Sagrada Escritura, la primera vez que fue a misa y se dio cuenta de que 8 de cada 10 palabras que decimos en la Eucaristía proceden de la Biblia, ¿verdad? Y que no nos limitamos a agarrar un versículo y hablar 40 o 50 minutos, sino que tomamos un banquetazo de palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, ¿verdad? Y nos nutrimos de ellos, ¿verdad? Para que sea la palabra de Dios y no la palabra humana la que cambie nuestros corazones. La predicación lo que hace es como echarle agüita y ponerle sol y un poco de abono a la palabra que es la que transforma nuestra vida. Entonces démonos cuenta que efectivamente es así. Y también el valor principal que para usted y para mí puede tener la Sagrada Escritura es que, permítanme esta comparación, ¿verdad? Es como cuando uno, en otro tiempo en el que yo me crié, ¿verdad? Y veo que algunos de ustedes también, ¿verdad? En ese tiempo era típico que cuando usted llegaba a una casa, ¿verdad? Principalmente un yerno o una nuera, se iba la mamá para adentro y salía con un cerro así de álbumes, ¿verdad? Y empezaba a repasarle usted el álbum de la familia, ¿verdad? Mire, y este es el tío tal, y esta fue la vez que paseamos a Punta Arenas, y este fue el chiquillo que se nos perdió, ahí está todo golpeado porque se hizo una chichota, pegó contra una palmera, ¿verdad? Y de repente, entonces ya cuando usted llega a una fiesta de familia, usted era el tío que tal día, y usted era el que tenía el Land Rover anaranjado, ¿verdad? Entonces ya dice, ¿cómo sabe usted? Porque yo ya a través del álbum de fotos logré conocer la historia de la familia, entonces ya me siento parte de la familia, aunque no haya vivido todos esos momentos personalmente, pero a través del álbum de fotos que repasaba la mamá, usted empezaba a tener familiaridad y era como un tema de intimidad con esa familia, como ser parte. Pues bien, para nosotros ese es uno de los tantísimos valores que tiene la Sagrada Escritura, ¿verdad? Para todo creyente, la familiaridad con los textos de la Biblia le ayudan a recoger toda esa maravillosa historia familiar que es la que finalmente llegó hasta constituirnos a nosotros aquí y ahora. Entonces, creo que es un valor casi en el sentido de lo que nuestro Señor Jesucristo venía a darnos, ¿verdad? Porque Él venía a hacernos familia. Entonces, la Sagrada Escritura es ese momento. Incluso tan bonito el hecho del papel de María Santísima, porque María Santísima es la única que estuvo desde el principio hasta el final. Ella estuvo desde antes de que naciera Jesús e incluso después de que resucitó y ascendió, todavía se quedó un ratillo acompañando a la iglesia. Entonces, de la mano de ella, piensen ustedes que evangelistas como Lucas o Juan pudieron darse cuenta de muchísimo de la historia de la salvación gracias a ella, ¿verdad? Y entonces la Sagrada Escritura tiene para mí también ese sabor materno, ¿verdad? Ese acompañamiento de la iglesia que nos mete en la historia de la familia y que nos da entonces ese sentido de pertenencia que es tan importante. Qué diferente, ¿verdad? A pensar en una cosa en la que yo me meto a indagar cosas muy profundas y no sé qué. Bueno, pero me gustaba decir esto para que entendamos que de verdad le tenemos un aprecio enorme a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero solo en la medida en que nos acerque a Jesús. De otra manera, ¿verdad? La Sagrada Escritura leída como meramente libro puede incluso hacer que una persona se aleje del Señor. Una persona que lea la Escritura sin intentar buscar a nuestro Señor Jesucristo puede encontrarse increíbles contradicciones y cosas bastante difíciles. Para hablar del canon, ¿verdad? ¿Qué es eso del canon de la Sagrada Escritura? Bueno, la palabra canon, que viene del griego y significa caña o medida, ¿verdad? Esa es la idea. Viene siendo técnicamente hablando como la lista oficial
de los libros que pertenecen a la Sagrada Escritura. Porque recuerden ustedes que la palabra Biblia ya en su significado real, ¿verdad? Es una palabra en plural, ¿verdad? Significa libros. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un solo libro. La Biblia es una colección de libros, es una pequeña biblioteca con 72 o 73 libros, según la versión, en el caso de nosotros los católicos, o 67 en el caso de los evangélicos, ¿verdad? Y que para nosotros tiene un valor muy especial. Ahora bien, para hablar del canon, ¿verdad? Y saber el tema de la lista oficial de los libros que pertenecen a la Biblia y cuáles no, necesitamos precisar dos pequeños detalles, ¿verdad? En primer lugar, sabemos que lo que llamamos nosotros la primera parte de la Biblia, que vendría siendo el Antiguo Testamento, en realidad el Antiguo Testamento es la Biblia de los hebreos, es la Biblia judía. Es decir, que si nosotros tomáramos solo el Antiguo Testamento, esa a su vez es la Biblia de los judíos. Lo que podemos llamar propiamente el conjunto de libros ya cristianos, en el sentido estricto de la palabra, permítanme decirlo, sería ¿qué? El Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Ok? Y cualquiera podría preguntar, ahí como muy ducho en las cosas, oiga, y si nosotros no somos judíos, ¿por qué no nos quedamos solo con los 27 libros del Nuevo Testamento y ya? ¿Para qué nos hacemos enredos teniendo además todo un montón de libros de la Biblia judía en donde además había un montón de textos que por pertenecer a la Sagrada Escritura, cuando uno lo lee tiene que decir palabra de Dios, pero dicen cosas que son difíciles, que son complicadas y que son muy feas, ¿verdad? Es más, hasta contradictorias. Ver de repente a Dios diciéndole, ¿verdad? Agarren los cráneos de sus hijos y reviéntelos contra las piedras, ¿verdad? Entonces, naturalmente, cuando nos encontramos esas cosas, hay mucha gente que sobre la base del Antiguo Testamento critica el tema bíblico de la religión cristiana, ¿verdad? Obviamente, una crítica que le va a sonar más difícil a un evangélico, ¿verdad? Fundamentalista, porque para ellos toda la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto estas cosas tendrían que tener una justificación. Imagínense ustedes a alguien tratando de hacerse bolas. Nosotros, claro, como cristianos católicos, sabemos que el Antiguo Testamento, al ser la Biblia de los hebreos, la Biblia judía, no tiene para nosotros el mismo peso que el Nuevo Testamento. Es más, no podríamos leer el Antiguo Testamento si no fuera con los anteojos de Jesucristo. Es decir, según una nueva interpretación. Hace poquito estuve hablando del sentido literal en la Sagrada Escritura, que es importante como investigación y estudio. Saber qué quería decir el autor y saber qué dice en realidad un texto es algo increíblemente importante. Sin embargo, en la iglesia, eso que es tan edificante es solo una plataforma para descubrir otros sentidos que van más allá y que son muy importantes para nosotros. El sentido espiritual, el sentido moral, el sentido teológico, el sentido incluso anagógico que le llaman, que es sobre los últimos tiempos. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque es importante saberlo, ¿verdad? Para entender que obviamente cuando vemos un texto del Antiguo Testamento, es importante que entendamos que corresponde a la fe judía, que solo valdría como regla de fe bajo la interpretación con los ojos del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Solo allí podríamos decir palabra de Dios y no en el sentido estricto y literal del autor bíblico, ¿verdad? Yo una vez le hice una pregunta a un profesor de Biblia, ¿verdad? Y creo que en el momento lo metí entre un zapato, ¿verdad? Porque yo le dije, y ustedes saben que nosotros
fundamentalmente creemos es en la tradición con mayúscula. Es decir, aquella transmisión que se ha dado en la comunidad cristiana de las verdades de la fe a través de los siglos. Y entonces yo le preguntaba a mi profesor, ¿puede haber en el Antiguo Testamento tradición con mayúscula? Es decir, cosas que sean fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Y obviamente el profesor me respondió que sí. Y después de mucho investigar, me he dado cuenta de que poco se ha investigado ese tema, ¿verdad? Pero he llegado a concluir que sí, el Antiguo Testamento puede ser regla de fe siempre y cuando se lea con ojos de cristiano, ¿verdad? Porque si no, obviamente caeríamos en un montón de contradicciones. Pero bueno, esto quería decírselos, ¿verdad? Porque es muy valioso tenerlo antes de considerar, ¿verdad?, cómo podemos encontrar una lista oficial de cuáles son los libros que pertenecen a la Biblia. Esto nada más, yo creo que ustedes lo saben, la regla de la fe es la tradición que primero fue oral y después fue escrita. Eso yo creo que ustedes lo saben, no es ninguna cosa nueva que les esté diciendo, ¿verdad? Y por lo tanto, para saber si un libro puede o no pertenecer a la Biblia, tendríamos que saber si efectivamente concuerda con la tradición, es decir, con la enseñanza firme que desde Jesucristo hasta nosotros nos ha sido transmitida de generación en generación a través de la predicación, de la cual incluso tenemos mucha constancia por escrito, pero que nos ilumina para saber cuál libro sí y cuál libro no. Entonces, un tema importantísimo para saber qué libros pueden o no entrar en el canon es describir si son o no inspirados por el Espíritu Santo. Se considera que si un libro no es inspirado por el Espíritu Santo, no puede entrar a pertenecer en la lista oficial, es decir, en el canon bíblico. Es importante. Así que el discernimiento que le correspondía hacer a los que fueron construyendo el canon de la Sagrada Escritura es, en primer lugar, debatir si ese libro era o no era inspirado por el Evangelio. Y eso naturalmente ha traído todo un tema, no lo voy a tocar porque eso nos alejaría un poquitito de lo que estamos haciendo. Yo solamente les estoy hablando de la historia de la construcción del canon, pero es importante que sepamos que ese era un criterio esencial e importante. Ahora, hablemos por un lado del Antiguo Testamento. Centrémonos por ahorita en el Antiguo Testamento. Bueno, recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en su gran mayoría, según los conocedores, ¿verdad?, entre el siglo X y el siglo I antes de Cristo. Entre el siglo X y el siglo I. Se considera que los textos más antiguos más o menos son de ahí. Hay algunos que incluso especulan con la idea de que algunos libritos puedan ser incluso anteriores o por lo menos una edición más pequeñita de algunos libros, ¿verdad? Como el Éxodo transcurrió más o menos unos 1400 años antes de Cristo, puede ser que algunas cosas que nos cuenta el Éxodo o que nos cuenta el Levítico o que nos cuenta, qué sé yo, el libro del Deuteronomio, puedan haber sido, sí, escritas en tiempos anteriores, ¿verdad? Aunque la gente que estudia estas cosas sabe, vamos a ver, no es lo mismo que usted y yo leamos el Mío Cid o el Quijote y nos damos cuenta que incluso, ¿verdad?, si lo leyéramos en el español de ese tiempo, parecía estar uno leyendo otro idioma, ¿verdad? Alvar Fáñez de Minaya torna a cabeza, ¿verdad? Pero cabeza con una C con cedilla yo, ¿verdad? Eso era una cosa que se quedaba uno como perdido, uno como que le suena, pero parece que estuviera hablando un idioma que sabe como a español, pero que no es el español. Imagínense que estamos de prácticamente 500 años, ¿verdad? Entonces, claro, los que conocen estas cosas saben interpretar más o menos en qué época algo pudo haber sido escrito. Bueno, y gente increíble, ¿verdad? Porque meterse en un idioma que además ya prácticamente no se hablaba y que ya prácticamente se tenía muy poca constancia,
sencillamente para mí es algo exquisito que lo hayan hecho, ¿verdad? Y que puedan definir estas cosas. Pero bueno, el tema es que estamos hablando de libros que fueron escritos y que además incluso algunos de esos libros a su vez son también una colección de libros. Por ejemplo, pensemos en el libro de Isaías. El libro de Isaías abarca tantos siglos en sus profecías que cualquiera diría, ese bendito Isaías vivió como 500 años, ¿verdad? Porque estuvo hablando desde más o menos cosas que sucedían en el año 800 hasta cosas que sucedían en el año 400 y pico, ¿verdad? Entonces, es complicado pensar que nuestro querido Isaías hubiera vivido casi 500 años. Obviamente que Isaías no era solo un profeta que habló, ¿verdad? También fue un profeta que tuvo su escuela de profetas. Y entonces en ese libro se iban poniendo un montón de enseñanzas, no solo del profeta, sino de la escuela de profetas que estaba, por ejemplo, en la corte del rey y que guiaban a los reyes, según las enseñanzas de ese maestro, digamos, de ese profeta Isaías. Así que vemos que el mismo libro de Isaías es como una colección. El libro de los Salmos, ¿verdad? Naturalmente, algunos de los salmos, que es el libro de cantitos de la Biblia, los habrá escrito directamente David, otros eventualmente Salomón, pero otros se habrán pegado ahí a lo largo del tiempo. Recuerdo el libro Cantad alegres a Dios, ¿verdad? Que la primera edición tenía como 200 cantos y después decían, ¿cómo hacemos? De ahí, como está en orden alfabético, empezar a meter ya se me desordena todo. Entonces al principio le pegaron, ¿verdad? 187A. Entonces tenía el 187 y 187A. Y después le pusieron apéndice 1, apéndice 2 y apéndice 3, ¿verdad? Y ahí entonces el libro del Cantad alegres a Dios, que usábamos chiquitillos para cantar, de ahí había unas versiones que no traían algunos cantos porque en las versiones más nuevas venían otros. Eso también pasaba en el libro de los Salmos, ¿verdad? Entonces habrá salmos que, por supuesto, sí son del tiempo de David y Salomón, pero habrá salmos también que eran de otra época y que ahí se fueron metiendo y que ahí se fueron poniendo. Entonces, hay que entender también que de los escritos sagrados había una dispersión no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Aunque Jerusalén era el lugar en donde particularmente se guardaban la mayoría de los rollos que había en esa época, escritos, digamos, por la Torá o, digamos, los primeros 5 libros de la Biblia, o en los libros históricos que eran parte de lo de la corte, pues también había, por ejemplo, libros que estaban en Siquem, en Samaria, que estaban en otros lugares, ¿verdad? Y que naturalmente, entonces, esos libros alimentaban a esas comunidades, les gustaban mucho a esas comunidades y eran las que más edificaban a esa comunidad judía. Recuerden incluso que el profeta Isaías era prácticamente en las sinagogas de Galilea. En tiempos de Jesús, el libro del profeta Isaías era un libro muy esperanzador al que acudía mucho. El mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, que viene siendo como el patrón de los lectores, ese día cuando fue a la sinagoga de su propio pueblo, él ejerció de lector. Muy solemne todo, por cierto. A mí me encanta tratar ese tema porque él tomó el rollo de Isaías, leyó un texto que después se puso a interpretar. Entonces quería decir esto porque me parecía de particular importancia el hecho de que veamos que también esos libros, esos rollos, eran textos que estaban dispersos en el tiempo y también, por supuesto, en el espacio. Todavía pasó algo más interesante. Resulta que en un momento, debido a que al pobre pueblo judío todo el mundo le pasó por encima, ¿verdad? Le pasaron por encima los filisteos, los fenicios, los amorreos, los moabitas, después le pasó por encima los asirios, los babilónicos, después de los babilónicos los griegos, finalmente en tiempos de Jesús los romanos. O sea, todo el mundo les pasó por encima, pobrecitos, ¿verdad? En tiempos principalmente de la dominación griega, algunos de los judíos empezaron a sentir
que se estaba muy mal en Jerusalén y que se estaba muy mal en general en Judea y en Galilea. Entonces se fueron a otros lugares, se dio una dispersión de los judíos. Y uno de los lugares en donde se hizo una comunidad judía muy importante fue ni más ni menos que en Alejandría, en Egipto, ¿verdad? Se llama Alejandría por Alejandro Magno, ¿verdad? Este macedonio que conquistó un gran imperio, ¿verdad? Después los diádocos ahí se repartieron el imperio, empezaron a pelear entre ellos y esa es la razón por la cual hubo tantas situaciones difíciles en Tierra Santa y en esos lugares para ese tiempo. Entonces, el tema está en que una comunidad judía muy grande se fue a Alejandría. Y en Alejandría había una vida intelectual muy poderosa. Incluso una de las bibliotecas más grandes que hubo en la antigüedad, y tristemente llegó a perderse la mayor parte de esa biblioteca, fue la biblioteca de Alejandría. Entonces había una idea incluso de que cuanto libro llegaba, lo copiaban 24,000 veces y lo ponían en la biblioteca. Y claro, eso despertó a algunos judíos la idea de decir, nosotros tenemos libros sagrados, pero no tenemos una forma organizada de construir esos libros sagrados. Y entonces se nos cuenta más o menos en la medio leyenda, medio tradición, medio que por supuesto sí tuvo que haber sucedido algo, ¿verdad? Que 70 viejillos ahí estando en Alejandría se reunieron, ¿verdad? Y empezaron a compilar todos los textos de lo que sería la Biblia hebrea. Tenemos que compilarlos. Pero además, ya muchos judíos ya no hablaban hebreo, muchos de ellos hablaban arameo, que era un dialecto que ellos adquirieron en Babilonia, después de que fueron deportados, e incluso sucedía lo que pasa con una gente que se va para Estados Unidos, digamos, ustedes saben que hay como 1 millón de ticos en New Jersey, ¿verdad? Y que han tenido hijos, y esos hijos ya han tenido hijos. Estos hijos ya hablan casi nada español y casi solo hablan inglés. Y de feria inglés medio acubanado, ¿verdad? Entonces, cuando traducen al español es un vacilón. En lugar de decir, te devuelvo la llamada, dice, mira que yo te llamo para atrás. Me llamo para atrás. ¿Cómo será llamarte para atrás? Porque en inglés te dice, I call you back, ¿verdad? Te llamo de vuelta, te llamo para atrás. Entonces ya lo traducen así al español y con acento cubano. Entonces, imagínense que escuchar a un hijo de un tico de tercera generación diciendo ese tipo de cosas. Entonces, eso pasó en Alejandría. Ya había gente que solo hablaba griego. Recuerden que a pesar de que Egipto, pues se hablaba egipcio, ¿verdad? Pero Egipto en ese tiempo estaba bajo dominio griego, ¿verdad? Y naturalmente entonces era el idioma que más se hablaba, ¿verdad? Era como el inglés de la época. Entonces, el idioma culto para todo el mundo. Entonces dijeron, bueno, aparte de que necesitamos recopilar todos los libros, también nos interesa poder tenerlos en griego, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda leerlos. Vean que era un interés también. De hecho, sucedía que leían en hebreo, mientras tanto otro iba traduciendo en griego, para que ellos pudieran entender en la sinagoga, cuando se estaban reuniendo, ¿verdad? Lo que se iba leyendo, porque algunos ya no entendían el hebreo. Era una lengua litúrgica, era una lengua pues muy bonita, pero ellos ya prácticamente no la entendían. Esta preocupación, en un lugar en donde había bibliotecas, dijeron, tenemos que reunir toda nuestra Sagrada Escritura y tenemos que traducirla al griego. Entonces, esa fue una de las primeras compilaciones oficiales de los textos del Antiguo Testamento que se dio hacia el siglo II antes de Cristo. Hacia el siglo II antes de Cristo se da ese primer intento de compilación y traducción al griego. Con ello también más o menos ese proceso de compilación y traducción no fue comida trompudo. Prácticamente fue desde el año 280 hasta el año 30 antes de Cristo, ¿verdad? O sea, fue bastante el tiempo que hubo que dedicar para compilar y traducir los temas. Claro, lo que
esta versión de la Biblia se llama la Biblia de los 70. La Biblia de los 70, obviamente estamos hablando de la Biblia hebrea, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, todavía estamos ahí. La Biblia de los 70, porque lo que ellos dijeron para darle mercado a esta Biblia fue que 70 viejos se pusieron de acuerdo en traducir los textos del hebreo al griego y que después compararon las traducciones y a todos los viejillos les quedó igual. ¿Ya? ¡Qué guapura! A todos les quedó igual. Y por eso se conoce como la Biblia de los 70. En latín, para los amigos, Septuaginta. Escuchan esa palabra o la ven por ahí, ¿verdad? Septuaginta significa la Biblia de los 70. Esta Biblia va a ser increíblemente importante, primero, por el tema de que ya es una Biblia hebrea que está unificada. Eso ya es un valor. Y que, por supuesto, permite que se hagan copias y que esas copias se difundan, ¿verdad? Además, sucede, y esto yo creo que es importante entenderlo, que hay una serie de libros que no se conocían en Judea, que no se conocían en esos lugares, pero que sí se conocían en Alejandría, ¿verdad? Y esos textos son los que llamamos nosotros los deuterocanónicos, ¿verdad? Entonces, la Biblia de los 70, aparte de tener toda la Biblia hebrea de Jerusalén, de la zona de Judea, también tenía una serie de libros que podemos llamar deuterocanónicos. Nosotros los llamamos así. Deuterocanónicos. Les explico. Bueno, se ha estudiado y se ha encontrado que algunos de ellos, a pesar de estar digamos, en griego, sí tenían por lo menos o alguien pensando en hebreo o alguna base de esos libros que sí estaba en hebreo. Muchos de ellos son libros sapienciales, ¿verdad? ¿Cuáles son? Bueno, Tobías, Judith, Sabiduría, el Eclesiástico o Siráside, Baruch y también Baruch 6, que se llama la Carta a Jeremías, que a veces en algunas versiones se ponía por aparte, ¿verdad? Y, por supuesto, el primero y el segundo libro de los Macabeos, ¿verdad? Porque la rebelión de los Macabeos fue ya muy cercana al tiempo de Jesucristo, así que, naturalmente, esa historia por ahí, obviamente también se compilaron otro montón. Por ejemplo, el libro de Esdras tiene segunda, tercera y cuarta parte. De Macabeos había tercera y cuarta parte, ¿verdad? Algunos sí consideraban que eso formaba parte de la Biblia hebrea, mientras que otros no. Ahora, ¿por qué es tan importante esta Biblia? ¿Verdad? O esta versión. Ya les dije, en primer lugar, porque es la primera compilación seria y el primer intento serio de reunir todos los libros de la Biblia, sobre lo cual hacer copias, sí. Cambiarme el chip, la idea. Ajá. Estamos hablando de un concepto de Biblia que tenemos fijado hoy, pero tenemos una división en capítulos y versículos. No, eso entra mucho después. Porque ese es un concepto que a uno le dice, sí, mira qué bonito, desde allá se entendía. No iba jamás a hacer así. No. De hecho, ustedes saben que nosotros en la liturgia tenemos la costumbre, los sacerdotes, ¿verdad?, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, digo yo, y ustedes ven que el sacerdote, si ustedes observan, le hace una cruz al texto sagrado, ¿verdad? En el tiempo en que no existían los capítulos y versículos, ¿verdad?, para indicarle al sacerdote dónde tenía que leer, le decían con una especie de dedito hecho de bronce, ¿verdad?, de aquí hasta acá, padre, ¿verdad? Entonces, después de eso, de aquí hasta aquí y de acá hasta acá. Entonces, después de eso se convirtió en la idea de signar el libro, porque no había capítulos y versículos. El relato que toca este domingo es de aquí hasta aquí. Entonces, vean qué interesante. Y ahora eso se ha quedado en el sentido de santiguar el libro, ¿verdad? Entonces, un detalle interesante. Ahora, sigamos adelante. Ahora, obviamente también recordemos que en ese tiempo no había ni imprentas, o sea, para tener yo una copia de la Biblia, ¿verdad? O tenía que coger papiro, muy común en Egipto, ¿verdad?
O tenía, por ejemplo, de que matar una cabrita, comerme la cabrita, poner a secar el cuero y después empezar a grabar el libro allí, ¿verdad? E imagínense para toda la Biblia, ¿verdad? Aquel bacanal de toros y vacas que tenía que matar para poder escribir la Biblia. Y además, pues existían los rollos, ¿verdad? Que eran ya los que ellos utilizaban principalmente en las sinagogas, ¿verdad? Como un texto sagrado. Entonces era como el libro bonito, ¿verdad? Para el pergamino. Era el libro litúrgico, el libro bonito que se abría y había que tener puestas las filacterias y todo el asunto para poder, entiendan que era un libro ritual. Ustedes ven que yo puedo tener una Biblia, pero en cambio en la misa nosotros no usamos una Biblia ahí cualquiera, ¿verdad? Sino que tenemos incluso un evangeliario que hasta usted puede, ¿verdad? Llegar. Por eso a nosotros todavía eso de llegar y agarrar de una tablet, ¿verdad? Como que no lo sentimos muy digno, ni muy decoroso, ni muy lindo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted quiere un libro que tenga, no sé, esa belleza. Los libros litúrgicos siempre son más bonitos. Eso proviene incluso de ese tiempo. Ya son detallillos que yo quiero que ustedes tengan en la cabeza para que descubramos que desde ese tiempo había una distinción entre un libro guardado en una biblioteca para que la gente pueda hacer copias o para que pueda estudiar y un libro sagrado que vamos a utilizar en la sinagoga. Okay. Ahora, esta traducción se volvió muy popular, increíblemente popular, hasta el punto de que, oigan, en el Nuevo Testamento, el 80% de las citas bíblicas del Antiguo Testamento que hay en el Nuevo Testamento, el 80% proceden de esta traducción. Proceden de los 70. Es un detalle interesantísimo, ¿verdad? Para que vean ustedes el peso. Nuestro Señor Jesucristo era de Nazaret, oriundo de allí, ¿verdad? Y sin embargo, digamos, el Evangelio de Mateo, que Mateo era un cobrador de impuestos que vivía allí, el mismo Mateo, pues cita un montón de veces, ¿verdad? La Biblia de los 70. ¿Y cómo lo sabemos? Porque obviamente el griego, cuando se traduce, tiene algunos detalles que ya tienen ese saborcillo diferente. Lo que les decía yo de te llamo para atrás, ¿verdad? En otro tipo de expresiones, por ejemplo, cuando usted escucha a una persona diciendo accesar en lugar de acceder, ¿verdad? Tenga este enlace para que pueda acceder a la página de internet, ¿verdad? Tenga este link para que usted pueda accesar a esa página de internet, ¿verdad? Me sale esa voz porque me suena tan fresa cuando alguien se pone a hablar ¿verdad? Accesar es una palabra que no existe en español, pero es simplemente una transliteración del verbo access en inglés, ¿verdad? Que está access españolizado. Ese tipo de cosas se daban en la traducción de los 70. O sea, una palabra en griego, ¿verdad? Que se ponía como si fuera en hebreo, pero que sonaba griego. Los mismos giros y expresiones y otras cosas ya estaban por ahí. Entonces, es muy fácil, por crítica textual, saber que algunos textos que se citan en el Nuevo Testamento proceden de esa Biblia muy concreta. Y además, como les digo, porque era la que servía para hacer copias. Entonces, muchos de los libros sagrados incluso se inspiraban en eso. De hecho, además, tengo que decirles este detalle que es de particular importancia. Espero para ver si me lo encuentro. Así que está, ¿verdad? Ustedes saben que Martín Lutero, cuando se quedó con su versión del Antiguo Testamento, él rechazó los libros deuterocanónicos, llamándolos apócrifos. Ya vamos a entrar a esa palabrita, ¿verdad? Pero él no los tomó en cuenta, ¿verdad? Bueno, él era muy inteligente, muy inteligente, pero poco estudiado. Era muy inteligente para unas cosas, pero no estudiaba tanto. Oigan el detalle. 351 veces en el Nuevo Testamento se citan los libros deuterocanónicos. Entonces, si yo rechazo estos 7 libros de la Biblia y algunos pedacitos, porque también hay pedacitos de otros libros, por ejemplo, pedacitos de Daniel, pedacitos de Esdras, que también están en la Biblia de los 70 y que son deuterocanónicos, prácticamente estoy rechazando 351 citas que tiene el Nuevo Testamento.
que vienen de esos libros concretamente y que Martín Lutero rechazó. Entonces, un detalle interesante por aquello de que le digan a usted, es que ustedes tienen más libros que ustedes inventaron. Bueno, pero es que resulta que esos libros están citados en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Igual, hay alguna cita de Enoc, que sí es un libro apócrifo del Antiguo Testamento, pero por eso nosotros decimos, bueno, lo que está inspirado es la cita, no tanto el libro. Sí. Así que concluyo en la justificación para que la Reina Valera haga los esposos que hizo al explicar con la palabra. Sí, exactamente. Bueno, Porque si no, no coincidía. además de que quieras o no, dicen que todo el que traduce traiciona. Bueno, suena más bonito en latín, pero traductor es traidor, ¿verdad? Traductor y traditor es, ¿verdad? Todo el que traduce traiciona. Porque muchas veces al traducir, yo traduzco a como yo lo entiendo, ¿verdad? Toda traducción es una interpretación. Y esa interpretación puede ser buena o mala. De la misma manera que yo puedo ejecutar la novena sinfonía, ¿verdad? Y ponerle un toque ahí medio caribeño, ¿verdad? Y que no suene realmente a la versión clásica, y ustedes lo oirían, ¿verdad? Y medio caribeña, medio salsa, espero que no reggaetón, ¿verdad? Entonces ustedes escucharían la novena sinfonía con un sabor medio caribeño. Yo le voy a poner ese tinte. Entonces eso pasa con las traducciones. Ahora, una traducción puede ser tendenciosamente hecha con mente protestante, entonces yo traduzco cómodamente a mi gusto, ¿verdad? Por eso ahora vamos a hablar de las versiones de la Biblia, ¿verdad? Pero vamos para adelante, ¿verdad? Porque esto tupi no arrala. Hay bastante que decir. Entonces, bueno, resulta que como los cristianos empezaron a predicar en el siglo I, y muchos de ellos, al empezar a predicar, citaban el Antiguo Testamento, ¿y cuál Biblia citaban? La Biblia de los 70. En Jerusalén empezaron a picarse con eso. No, esa no es la Biblia real. Es que eso no, es que allí no. Entonces, más o menos desde el siglo II, ¿verdad? O sea, el 130 y algo, unos viejillos dijeron, necesitamos reunirnos, ¿verdad? Reunirnos para hacer una lista oficial que sea nuestra, ¿verdad? Prácticamente es el año 200 después de Cristo, o sea, 400 años después de esta versión. Y entonces resulta que en Jerusalén, ¿verdad? En el siglo II después de Cristo, entonces se compiló una nueva lista de libros, ¿verdad? Que después ya, para hacerla famosa, le empezaron a llamar la Tanaj. Que es una especie de juego de letras, ¿verdad? Para hablar de Torah, la T es de Torah, que serían los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Después Neviín, que son los profetas, y después Ketubín, que son los demás escritores. Entonces, de ahí viene Tanaj. Siempre lo podemos ver con J o con esta KH, ¿verdad? Porque cuando va la K al final de palabra suena como una J, ¿verdad? Entonces, en hebreo, ¿verdad? Entonces, esta fue la versión que quitó de la Biblia hebrea, en versión hebrea, quitó también estos deuterocanónicos, ¿verdad? Igual, como les digo, esto no fue químicamente puro, había versiones de la Biblia hebrea que metían unos libros y sacaban otros y así por el estilo. Muy bien, ahora, poco a poco en el siglo I se fue redactando también el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y como tal, entonces, ¿qué pasaba? De ahí, que las comunidades cristianas, nuevamente recordemos el criterio, estaban dispersas en el tiempo y en el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, había alguna comunidad que lo que tenía era una carta de Pablo y con esa carta vivían su fe. Hay otra gente que tenía el evangelio, digamos, el protoevangelio de San Mateo, es decir, el evangelio de San Mateo, pero algunos pedacitos todavía no completos, ¿verdad? Y con eso se edificaban como comunidad. Otros de ahí eran hijos de Pablo y de Lucas, entonces tenían el evangelio de San Lucas, tenían por ahí los hechos de los apóstoles,
hay una carta por aquí, otra carta por allá, y al principio, como les digo, no se vio tanto la necesidad, ni en el siglo I, ni en el siglo II, de tener de ahí una lista unificada de esos libros. Eso empezó después. ¿Por qué? Porque empezaron a darse cuenta que a la par de los libros que habían escrito los apóstoles o los de la escuela de los apóstoles, ¿verdad? Pues no podemos garantizarnos al 100% que el autor de cada uno de los libros sea efectivamente el que aparece en el título, ¿verdad? Por eso nosotros decimos según San Mateo, según San Marcos, porque no decimos que él haya escrito directamente, pero que probablemente el núcleo del libro sí lo haya escrito o lo haya dictado. En ese tiempo se utilizaba gente. Ustedes saben que ser escriba era una profesión, ¿verdad? El mismo Pablo, en una de sus cartas, recordarán ustedes que él sabía escribir, pero él dictaba sus cartas. Entonces él al final llegaba y ponía, miren, la contraseña en todas mis cartas es esta es mi letra. Vean qué grande que es, ¿verdad? Él lo puso, ¿por qué? Porque él no había escrito la carta, probablemente la había escrito Lucas o Juan Marcos o Silas, ¿verdad? Pero él después escribía algo, porque él sabía escribir, pero de qué pereza, ya que lo puedo dictar, que otro escriba, ¿verdad? ¡Qué bonito así! Yo quiero de esos. Entonces, empezaron a darse cuenta de algo, que había el Evangelio según San Mateo, que en otra comunidad había un Evangelio de San Mateo, pero que era casi idéntico, pero tenía unas cosas muy voladas, ¿verdad? Por ahí andaban unos evangelios de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En donde nuestro Señor Jesucristo se ponía a matar gente y lo regañaba a San José y entonces lo resucitaba. Y él se ponía a hacer pajaritos y salían volando, y Judas se ponía a hacer pajaritos de barro y caían ahí al suelo. Entonces, claro, empezaron a decir, mire, qué torta. Nuestras comunidades cristianas se están edificando y están construyéndose como comunidad con libros que no son adecuados. Entonces empezaron a hacer varios intentos de conocer cuáles serían los textos realmente inspirados del Nuevo Testamento y cuáles iban a entrar. Y eso no fue para nada fácil. Podemos decir que en el siglo III, IV y V se intentó, ya una vez que terminaron las persecuciones, se intentó compilarlo. Uno de los primeros esfuerzos, y es alguien a quien yo aprecio, ¿verdad? Y que le faltó una cochina décima para ser santo, es mi queridísimo Orígenes. También oriundo ¿de dónde? De Alejandría. Vean ustedes qué interesante. Él intentó hacer, en primer lugar, una compilación del Antiguo Testamento. Una muy, muy interesante. Imagínense que, oigan, ustedes lo increíble. Él tomó la Biblia hebrea y creó una cosa que se llamaba la Hexapla. ¿Qué es la Hexapla? Era una versión en 6 columnas de la Biblia en el Antiguo Testamento. La primera era la Biblia en hebreo, ¿verdad? La segunda era la Biblia en hebreo, pero escrito con letras griegas, ¿verdad? O sea, para que la gente supiera cómo se escribía, ¿verdad? Después de eso, venía 4 versiones diferentes de la Biblia hebrea. Una era la de Aquila, otra era la de Símaco, luego venía la Biblia de los 70 y por último una de Teodosión. Ustedes saben la paciencia de ponerse a escribir 6 veces con las variantes de cada una toda la Biblia. O sea, perdón, mis respetos para mi querido Orígenes. Y por supuesto, él también se dio a la tarea de recopilar cuáles serían los textos del Nuevo Testamento. Aunque en el catálogo que él hizo, por ejemplo, él no incluía ni la carta a los hebreos, por ejemplo, ni la carta de Judas, ni la segunda carta de Pedro, ni la segunda y tercera carta de Juan, ni el Apocalipsis. En la lista que él hizo no los incluía. En parte porque no los tenía a disposición y en parte porque él podía eventualmente tener algunas resquemores acerca de la autenticidad del libro o de la versión, ¿verdad?
Aparte de eso, ¿verdad? Hubo otro grandote, por supuesto, bueno, es que en ese tiempo era gente maravillosa, ¿verdad? Otro grandote y maravilloso, Eusebio de Cesarea, un historiador. Eusebio de Cesarea, que trató de reconstruir la historia de la iglesia, incluso se dio a la tarea de clasificar los libros según su credibilidad. Y decía, hay una serie de libros, ¿verdad?, que son admitidos por todas las comunidades cristianas. Y él puso ahí el elenco. Hay libros que se consideran inspirados, pero que no son usados por todas las comunidades cristianas. Por ejemplo, algunos de los que les dije. Hay libros que no son inspirados, pero que aún así se pueden utilizar en la catequesis, ¿verdad? Entonces, ahí estaban, por ejemplo, el Pastor de Hermas, ahí estaba la Didaje de los Apóstoles, estaba también, ya les digo, por dicho traje el forro. ¿Qué sería de mí? Muy lindo forro que llaman, aquí está. Los Hechos de Pablo, una carta de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro y el Evangelio de los Hebreos. Eran textos que circulaban, pero que ya él consideraba que no eran inspirados, pero que se podían utilizar en la catequesis, que eran libros de autores eclesiásticos, ¿verdad? Igual que uno puede leer los comentarios de, por ejemplo, de San Ignacio de Antioquía, sabemos que no son textos bíblicos inspirados, pero era un padre de la iglesia que nos está dando formación. Entonces, sí tenían valor. Y por supuesto, había libros falsos, que se consideraba que eran falsos. Entonces, ahí señalaba, por ejemplo, un evangelio de Mateo, ¿verdad?, de una corriente muy gnóstica, ¿verdad?, que no correspondía realmente con el texto inspirado, pero que tenía el afán de confundir. Entonces, vean qué responsabilidad más grande de él de decir, bueno, tenemos que fijarnos en esto, ¿verdad?, y ponerlo en claro. Otro grandote, maravilloso y especial, terco como una mula y amargado como solo él, pero maravilloso, por supuesto, no podemos dejar de mencionar, ¿verdad?, a San Jerónimo. San Jerónimo es una maravilla de persona, ¿verdad? Charita, tan amargado, ¿verdad? Pero no, un monumento del Señor. Sucede, ¿verdad?, que las iglesias orientales, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Antioquía, hablaban griego. Entonces ellos con la Biblia de los 70 y las traducciones de Orígenes ya estaban contentos. Pero ¿qué pasa? También había una iglesia ahí por Roma, ¿verdad?, que dicen que había un viejillo que se llamaba el Papa, ¿verdad? Resulta que ellos hablaban latín, ¿verdad? Y en ese momento estaba por ahí rondando una traducción al latín, ¿verdad?, pero a veces del griego, a veces de otro tipo de lenguas, ¿verdad?, pero que estaba muy mal hecha. Los que sabían hebreo y sabían griego, ¿verdad?, no sé, viene siendo algo así como la traducción mexicana de los textos sagrados que teníamos en estos días, que no era la más bonita, ¿verdad? No estoy contento de que hayamos vuelto a los españoles, pero prefiero que hayamos vuelto a los españoles que la traducción mexicana que teníamos, ¿verdad? Con mucho cariño para los mexicanos, ¿verdad? Pero es que era una traducción que yo decía, no, por Dios, no, ¿verdad? A mí me gusta, y eso lo comparto con mi querido colega, el padre Álvaro Sáenz, una traducción que hay en el Cono Sur, que de verdad es muy linda y para los latinoamericanos serviría, pero de ahí nunca le han dado pelota, qué pecado, ¿verdad? El caso es que existía una traducción que se había hecho de apicoteo también, de una Biblia al latín que se llamaba la Vetus Latina. Y bueno, también fue hecha en tiempos de persecución y de ahí mucha gente no tenía como mucho chance de ir a estudiar y de conocer.
hay que entender que fue un esfuerzo muy bonito, o sea, yo no voy a demeritar a ninguno de los que participó. Pero alguien que sí se sentó y se cholló bastante intentando hacerlo, hay que poner a la par de San Jerónimo, ¿verdad? Por supuesto, a nuestra querida Santa Paula. Ella trabajó y trabajó bastante. Entonces, siempre que ustedes pongan a San Jerónimo, pónganle a la par a Santa Paula, pues Santa Paula fue también increíble en el estudio, en la compilación, en buscar versiones, o sea, fue, yo no diría que una que asistente, diría prácticamente colaboradora. Yo la pondría a este nivel, ¿verdad? El Papa Dámaso I fue el que le encargó a nuestro querido San Jerónimo, ¿verdad?, componer una versión de la Biblia en latín, ¿verdad? Y, ojo, al principio, como San Jerónimo decía, veritas hebraica, la verdad tiene que estar en hebreo. Entonces a él no le simpatizaban los libros deuterocanónicos. Entonces en la primera edición de la Biblia que él hizo, que se llamaba la Vulgata, bonita expresión, ¿por qué? La Vulgata significa la Biblia hecha para el vulgo, para el pueblo, para ser difundida al pueblo, ¿verdad? Para divulgar, sería así, ¿verdad? No la versión vulgar de la Biblia, no. Eso sería otra cosa, ¿verdad? Es la Biblia para el pueblo, para divulgarla, ¿verdad? Para generalizarla. Una versión que, a diferencia de la Betus Latina, una versión simplemente maravillosa. O sea, de verdad, cada palabrita que está en la Vulgata está bien buscada. Aún así hay errores. Por ejemplo, a Moisés, en lugar de resplandor, cuando iba a visitar la tienda del encuentro, salía con cachos por una mala traducción del hebreo al latín. O sea, imagínense, a San Jerónimo se le escapó eso. Por eso cuando ustedes van a Francia o Italia, algunas imágenes de Moisés traen cachillos, ¿verdad? Por esa mala traducción que había. Después ya fue que nos dimos cuenta de que el asunto era así. Igual al Mar Rojo, en realidad no se llamaba Mar Rojo, se llamaba Mar de las Cañas, y fue por una letrita simplemente que estaba un punto acá, un punto allá. Eso lo digo para que veamos que realmente era algo muy difícil, ¿verdad? La versión de la Vulgata, después el Papa Dámaso le dijo, no, mire, estos libros también son inspirados. Y yo soy el Papa, así que me los pone, ¿verdad? Entonces de ahí San Jerónimo, muy a su pesar, fue, los buscó, los tradujo y también los puso en la Vulgata. Entonces, es importante entender que después hubo varios concilios, ¿verdad? Hubo varios concilios que se dedicaron a tratar de hacer listas oficiales, ¿verdad? Principalmente en África también. Vea que África fue un lugar maravilloso. Concilio de Cartago, dos sínodos que hubo en Cartago. Cartago queda donde ahora está Túnez, y uno que hubo en Hipona, ¿verdad? También intentaron hacer esto. Aunque igual, siempre libros de más, libros de menos, a veces incluían al pastor de Hermas, a veces quitaban la segunda y tercera carta de Pedro, ¿verdad? Ahora, oficialmente, eso llegó finalmente a la oficialidad de la Iglesia, ¿cuándo? Cuando la Reforma. O sea, porque inicialmente estábamos contentos con lo que habíamos logrado, pero cuando se dio la Reforma, eso se puso en crisis. De repente un viejillo dijo arbitrariamente, queremos tener esta lista, y fue Martín Lutero. Entonces, la primera vez que un concilio ecuménico declaró la lista oficial de los libros bíblicos fue en el Concilio de Trento, 1571, ¿verdad? Fue cuando ya oficialmente la Iglesia dice, no, estos son los libros inspirados, ¿verdad? Y por supuesto, empezó también la preocupación porque esos libros se difundieran, ¿verdad? Gracias a la invención de la imprenta, pues ha llegado, por supuesto, ya la generalización de la Biblia y la preocupación también de que llegue en la lengua de la gente, lo que llamamos nosotros lenguas vernáculas. Vean ustedes que prácticamente pasaron casi 500 años para que pudiéramos leer la Biblia en español en la iglesia, ¿verdad? Por el valor que tenía el latín como lengua, casi que se convirtió en una lengua sagrada, ¿verdad? Es cierto, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo se hablaba latín, ¿verdad? Pero igual griego y hebreo. Y además de eso, pues de ahí a la idea de difundir la Sagrada Escritura
ha dado pie, por ejemplo, a Biblias hechas para los niños, Biblias hechas para los jóvenes, Biblias en braille, ¿verdad? Una cosa lindísima. Yo soy oriundo de Purral, pero me ordené sacerdote en Guadalupe y tenía una amiga que además era lectora allá y que era no vidente, mi querida Romelia. Y ella siempre se daba la tarea de que la lectura que le correspondía cada domingo la pasaba a braille, ¿verdad? Y ella llegaba y leía, ¿verdad? Igualmente, por ejemplo, aquí en Costa Rica, Miguel Ángel Quesada Pacheco fue el primero que intentó traducir el Evangelio según San Mateo al Boruca, ¿verdad? Y eso lo sé de primera mano porque lo conozco a él personalmente y sé que fue un esfuerzo enorme porque el Boruca no tiene muchos términos abstractos y sin embargo se hizo ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces, de hecho, tiene que ser un indígena el que lea el Evangelio cuando toca el Evangelio de San Marcos, porque los mismos curas, pues, somos un poquillo vagabundos para los idiomas, ¿verdad? Y no tenemos tantos misioneros hábiles y capaces. Entonces, de ahí es un temilla. Incluso, bueno, ha habido ya versiones ya en audiolibro, versiones digitales, aplicaciones, ¿verdad? Siempre les digo una cosa muy importante, tengan cuidado cuando busquen en internet textos bíblicos, porque por alguna cosa, ¿verdad?, de popularidad y de otras cosas, las primeras versiones de un texto bíblico que ustedes encuentran cuando googlean, ¿verdad?, son generalmente evangélicas. Y una clave importante, ¿verdad? Cuando ustedes vean un texto citado así, es evangélico, es de la versión evangélica. ¿Por qué? Porque los católicos no citamos con 2 puntos, citamos con una coma y no le ponemos punto a la abreviatura. Son 2 señas por las cuales ustedes pueden saber que la cita es católica y no evangélica. Otro detalle nada más así ya para terminar y que no se me caigan muertos del aburrimiento, ¿verdad? Es que el hebreo se escribía solo con consonantes. De hecho, todavía. Si ustedes agarran un periódico en Israel, ¿verdad? Y se lo encuentran en hebreo, solamente están las consonantes, ¿verdad? Sin embargo, en el siglo X, voy a contarles el viejillo, lo traje por acá en el forrito que dice que lo traje. Ese me hizo aquí está. Aarón Ben Aser, en el 960, que él se murió, antes de eso, ¿verdad? Porque no, ya muerto ya difícil, ¿verdad? Él se dedicó con mucho cariño a buscar un montón de versiones de la Biblia hebrea y decir, el hebreo se tiene que pronunciar así, ¿verdad? Porque eso no era fácil de hacer. Entonces, prácticamente 1000 años después de Cristo, fue que se le pusieron vocales a la Biblia hebrea. La razón por la cual muchas cosas no sabemos cómo se pronunciaban en esa época, ¿verdad? Otro lo intentó, pero no estuvo tan estudiada como la de este Ben Aser, que fue Ben Neftali en Bagdad, ¿verdad? En lo que hoy es Irán, ¿verdad? Él se dedicó también a intentar hacerlo, pero no le quedó tan bonito como a la de Ben Aser. Entonces, bueno, para que más o menos lo sepan. Preguntas, dudas, comentarios, crisis existenciales. Acá, bueno, siempre solemos hacer como un recuento de las ideas principales, ¿verdad? Perfecto. Que digo, y las vamos a decir, y tengo 2 preguntas, que son las que me han compartido. Perfecto. Bueno, el padre nos acaba de deleitar, ¿verdad? Con la Biblia del Antiguo Testamento, como la Biblia de los judíos. ¿Cómo me acerco a los textos del Antiguo Testamento? El padre hablaba de los antiguos, la regla de la fe es la tradición, nos dice el padre, es muy importante, la tradición es la regla de la fe. No se puede considerar un libro del canon sin ser inspirado, nos decía el padre. Se hizo todo un recorrido histórico con la relación al origen del canon, citando la zona geográfica de Alejandría y acordándonos de los 70 rabinos judíos, ¿verdad? Y su compilación. La importancia del idioma griego como principal en la traducción del hebreo en un lugar lleno de bibliotecas, especialmente en el siglo II antes de Cristo. Sea lo que es la compilación y la traducción del 280 al 30, nos decía el padre, con la versión de los 70, ¿verdad? La Septuaginta, ¿verdad? Y también nos decía que la Biblia con idioma hebreo unificada, que es donde más se da. Luego nos hablaba del Nuevo Testamento, nos daba referencias, libros deuterocanónicos, ¿verdad? Y nos hablaba de 351 citas bíblicas.
y explicaba el significado ampliamente de la Tanakh y el significado de la Etzapla, era Exapla. Etzapla, de Orígenes, ¿verdad? Que es todo un recuento. Padre, dos preguntitas nada más, Ajá. ¿verdad? Ahí, la primera pregunta, bueno, tal vez haya uno por ahí más, pero bueno. La primera pregunta que nos hacen es, preguntan, ¿es en la comunidad primitiva o el magisterio que decían si un libro era inspirado o no? Si decimos los nombres de las personas, ¿se conocen actualmente? Esa es la primera pregunta que hace. Los nombres de las personas. Si conocen los nombres de las personas que decían, este libro sí es canónico, Okay. este libro no es canónico. Preguntan, hacen esa pregunta. Sí. Obviamente que por un tema de resumen yo tuve que brincarme un montón de referencias, de citas, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? Esto sería para de un estudio un poco más grande, pero por lo menos la idea fue de una plataforma para que ustedes después puedan profundizar con conocimiento de causa, ¿verdad? Por supuesto que había otros intentos que se hicieron, ¿verdad? Principalmente los padres capadocios, San Gregorio de Niza, San Gregorio de Nazanceno y San Basilio Magno, que ellos fueron discípulos de Orígenes, ellos también hicieron sus aportes en este intento de compilación, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Ahora, lo que sucedía es que muchas veces ellos tenían copias. Otra cosa que no les dije es que es difícil saber exactamente qué decía un texto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre un dictado y otro se van colando errores, se van brincando cosas, van agregando cosas. Entonces, uno de los temas más importantes es saber reconstruir el verdadero texto sagrado. Entonces, muchas comunidades cristianas podían tener libros con errores. Y errores gruesos como que les faltara un capítulo entero, como que una línea se la brincaran, ¿verdad? Incluso, si ustedes estudian una Biblia como la Biblia de Jerusalén, hay veces en que trae puntos suspensivos. No se sabe qué decía. Hay pedacitos de la Biblia que todavía no se ha logrado encontrar en algún lado, en alguna biblioteca, lo que este versículo decía. Otras veces viene, bueno, en estas y estas versiones decía esto otro. Entonces, ese tema es enorme, enorme sencillamente, ¿verdad? Requeriría mucho más. Pero lo que pasa es que las comunidades cristianas tenían a su disposición algunas copias de algunos libros. Y con eso vivían de manera litúrgica, ¿verdad? Ahora, obviamente, igual sucede que había herejías. Y los nestorianos, los arrianos, ¿verdad? Por ejemplo, ellos tenían también sus versiones de los libros, versiones distintas, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven algunas Biblias, por ejemplo, la Biblia armenia, es diferente del canon nuestro, porque incluye libros como Enoch, incluye libros en el Antiguo Testamento de este tipo, sí incluyen, por ejemplo, el Pastor de Hermas, ¿verdad? Y además, la versión trae variaciones y diferencias, ¿verdad? Porque es una iglesia más de corte nestoriano, ¿verdad? Los asirios también tenían una iglesia nestoriana y ellos tenían una Biblia bastante distinta de la nuestra. Entonces, por supuesto que hay un montón de estudios sobre más o menos cuáles comunidades tenían a disposición cuáles libros o cuáles versiones, porque eso se ha estudiado y se ha reconstruido, ¿verdad? Pero de ahí habría que ir lugar por lugar, siglo por siglo, ¿verdad? Y en realidad sería un esfuerzo que ya va un poquito más allá de lo que queríamos abarcar en esta pequeña charlita. Padre, la otra preguntita es, ¿qué reglas o qué líneas decidían para que fuera canónico? Por ejemplo, si eran del Antiguo Testamento, ¿era obligatorio que tuviesen origen profético? O si eran del Nuevo Testamento, ¿tenían que tener un origen apostólico? Por ejemplo, o si hay algunas líneas que nos puede ilustrar en eso. Generalmente, la regla de la fe, digamos, en clave nuestra, hablemos de los cristianos, ¿verdad? Los judíos tienen también toda su deliberación, por supuesto. En primer lugar, es efectivamente que haya testimonio en la antigüedad, ¿verdad? Eso sin duda. Si de repente apareciera un libro que nunca ha sido citado en la Biblia y que se sabe que no, pues uno podría fácilmente deducir que es una falsificación, ¿verdad? Porque tendría que haber, no sé, pistas. Por ejemplo, una cosa que se podría encontrar un día de estos es una famosa carta a la Odisea. Hay referencias
en los Hechos de los Apóstoles de que se había escrito una carta a la Odisea, ¿verdad? Ahora, que podría ser bien perfectamente una de las cartas que ya está, solo que con otro nombre, ¿verdad? O podría ser efectivamente que de repente aparece esa carta. Y como hay alguna forma de atestiguarla, podríamos decir que goza de antigüedad. Número 1. Número 2, el uso en la comunidad cristiana. Por dicha, tenemos a los santos padres y a los escritores eclesiásticos y a los padres de la iglesia, ¿verdad? La diferencia es obvia. Los santos padres porque eran santos. Los padres de la iglesia que no fueron santos pero tenían autoridad. Y los escritores eclesiásticos es que no fueran santos, que no eran como tal, pero constaba lo que ellos usaban. Esos son fuentes para saber cuáles libros y cuáles versiones de los libros ellos utilizaban en esa época. Y de esa manera descubrir que efectivamente, ¿verdad? Ese libro, entonces, en el uso de la comunidad está documentado y está evidenciado. Y por eso, supremamente, basándose en estos escritos de ellos, la coherencia con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto la coherencia con la tradición y la enseñanza de la iglesia a partir de los siglos, ¿verdad? Por eso, algunos libros no se consideraron canónicos. ¿Por qué? Porque no estaban avalados por la tradición y la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, ¿verdad? Algunos evangelios de la infancia no se consideraban inspirados porque claramente contradecían la enseñanza de la iglesia a partir de los siglos. Entonces, más o menos como criterios de autenticidad de un libro y de su canonicidad vendría siendo como esos. Bueno, tomamos en cuenta lo de las redes sociales, las dos preguntas, pero los hermanos por ahí, tal vez una preguntita nada más para tomar en cuenta los de acá que dijeron por ahí que querían hacer una preguntita para concluir con la oración y con el Padre. De manera de conclusión, Sí, claro. a partir del candado que se puso en la reforma, Ajá, ya no hay libros, no va a haber. teóricamente. Entonces, podemos concluir que por el siglo, como se hablaba, por el siglo y por los venideros, esto es lo que tenemos. Sí, igual uno conoce que la arqueología es increíblemente caprichosa, ¿verdad? Ustedes saben lo que fue Qumran. Qumran fue, tengo que decirlo, las versiones más antiguas, o sea, los originales más antiguos que nosotros tenemos en la iglesia como referencia son casi todos de la Edad Media. Sí. O sea, lo que nosotros podemos llamar lo más original de original que tenemos, digamos, lo más antiguo de textos, ¿verdad? Tenemos copias de copias de copias de copias que estaban en monasterios y que son de la Edad Media. Sí, sí, exactamente. Ahora, cuando se encontró Qumran fue toda una celebración porque encontraron un pedacito así del Evangelio según San Marcos y ese era del siglo I. Y eso fue celebrado como lo más maravilloso, ¿verdad? Entonces, por supuesto que podría aparecer, ¿verdad? Alguna versión en la arqueología muy antigua que tal vez confirmara o que incluso eventualmente completara o, digamos, reformulara alguna copia de la copia de la copia de la copia, ¿verdad? Que no fue tan fidedigna y que de ahí sea un escrito anterior. Entonces, la arqueología es una ciencia abierta y por lo tanto la arqueología bíblica también lo es. Si llegáramos a encontrar libros, ¿verdad? Que tuvieran, digamos, esa autenticidad, que fueran muy antiguos y que nos hicieran corregir errores que a los siglos se le metieron a algunos textos bíblicos, pues consideraríamos que el canónico sería esa versión. Probablemente de un libro que ya existe, pero una versión de ahí, obviamente que estar más cercana a los apóstoles, sería para nosotros muchísimo más valedera, ¿verdad? Eso no significa que los libros que tengamos alguien se lo inventó en la Edad Media, no, no. Es las copias originales que se han conservado porque de ahí da el papel que se gasta y cosas que se pierden, lugares que se incendian, ¿verdad? Entiéndanme que esa es una realidad con la que hay que lidiar, ¿verdad? De Alejandría se hundió casi 200 metros de costa en un terremoto, ¿verdad? La biblioteca de Alejandría se había quemado. Cuando llegaron los musulmanes, ¿verdad?
dijo el emir en ese momento, ¿qué hago con estos libros? Le preguntaron y dice, si está en el Corán, ya lo dice el Corán, y si no está en el Corán, no sirve para nada, y entonces quemen todo eso. Por dicha, el viejillo que le encargaron eso, dijo, no, esto es valioso, y empezó a regalar todo lo que pudo, y lo demás de ahí tuvo que obedecer la orden y desecharlo, pero vean ustedes que no es un proceso fácil, y la arqueología es abierta, y celebraríamos montones encontrarnos alguna versión más antigua que las versiones que tenemos, porque para nosotros sería de las cosas maravillosas. Imaginen toda la investigación. A mí me fascinan este tipo de temas, ¿verdad? Porque realmente son gente empunchada y dedicada. Yo simplemente me admiro, de verdad, de ver encima de cuáles gigantes, encima de los hombros de cuáles gigantes nosotros estamos montados. De gente que de verdad hizo la tarea, ¿verdad? Y solo el hecho de llegar y sentarse para traducir un libro y que nos llegara hasta nosotros, ¿verdad? Por eso yo a Orígenes, ¿verdad? Por supuesto que a Santa Paula y a San Jerónimo y a todos estos viejillos maravillosos, yo los admiro por la dedicación, por el cariño, por el entusiasmo que tuvieron y porque gracias a ellos a nosotros pues nos han llegado muchísimas cosas. Ojo, tenemos también copias y versiones de los libros de los Santos Padres que también citan libros bíblicos y por lo tanto también tenemos un control cruzado, ¿verdad? No es tan así. Vamos. Bueno. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas gracias, muchas noches. Yo no quise hacer pregunta, pero digamos esto. Sí. Es que dice que parece la ocurre. Ok, entonces podríamos decir a lo que él nos explicaba, que sí, podríamos decir